Cierra los ojos y piensa en María Magdalena. ¿Qué imagen te viene a la cabeza? Probablemente ves a una mujer pecadora, una prostituta arrepentida, llorando a los pies de Jesús, con el pelo suelto y un pasado oscuro del que tuvo que ser salvada. Esa es la imagen que hemos visto en el cine, en el arte y en los sermones durante 1500 años. Pero tengo que decirte algo que quizás te sorprenda. Todo eso es mentira. En ninguna parte de la Biblia, absolutamente en ninguna, dice que María Magdalena fuera una prostituta. Esa etiqueta fue un invento, un error histórico, o quizás una estrategia deliberada, cometido siglos después de su muerte para manchar su nombre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la Iglesia primitiva necesitaba convertir a la líder femenina más importante del cristianismo en una pecadora pública? ¿Qué sabía ella que ponía nerviosos a los apóstoles hombres? Hoy vamos a desempolvar los evangelios prohibidos y las actas del Vaticano para descubrir quién era realmente la mujer a la que llamaron apóstol de los apóstoles y por qué la historia intentó borrar su verdadera identidad. Para entender esta conspiración, tenemos que viajar al año 591 después de Cristo. Estamos en Roma. El Papa Gregorio Magno da una homilía, la número 33, que cambiaría la historia para siempre. En un solo discurso, el Papa decidió mezclar a tres mujeres distintas de la Biblia y convertirlas en una sola. Mezcló a María de Betania, la hermana de Lázaro, a la mujer pecadora anónima que lavó los pies de Jesús con perfume, y a María Magdalena. Gregorio dijo: aquella a la que Lucas llama la mujer pecadora, y a la que Juan llama María, creemos que es esa María de la que fueron expulsados 7 demonios. Y así, de un plumazo, Magdalena pasó de ser una seguidora fiel a ser la prostituta arrepentida. Pero si vamos a los textos originales, la realidad es muy distinta. La Biblia nos dice que María Magdalena era una mujer de Magdala, una ciudad próspera de pescadores. Y lejos de ser una marginada, Lucas 8 nos dice que ella y otras mujeres financiaban el ministerio de Jesús con sus propios bienes. Era una mujer independiente, con recursos económicos, que seguía a Jesús no por lástima, sino por convicción. La etiqueta de prostituta sirvió para humillarla, para recordar a las mujeres que su único camino a la santidad era el arrepentimiento y la vergüenza. Pero los manuscritos encontrados en Egipto nos cuentan una historia donde ella no está abajo, sino arriba. En 1945, unos campesinos en Nag Hammadi, Egipto, encontraron unas vasijas enterradas llenas de códices antiguos. Eran los evangelios gnósticos, textos que la Iglesia oficial intentó quemar y destruir. Entre ellos apareció el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María. Y lo que dicen estos textos es explosivo. En el Evangelio de Felipe, se lee un versículo que ha causado controversia mundial. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en su. El texto está roto justo ahí. Algunos dicen boca, otros frente. Pero lo importante no es el beso, es la palabra compañera, koinonos en griego, que puede significar esposa o socia espiritual. Pero lo más revelador es la tensión que describen estos textos. Pedro, el líder de los apóstoles, aparece celoso de ella. En el Evangelio de María, Pedro pregunta indignado: ¿acaso ha hablado Jesús con una mujer en privado sin que lo sepamos nosotros? ¿Es que la prefiere a ella antes que a nosotros? Y Leví le responde: Pedro, siempre has sido impulsivo. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amaba más que a nosotros. Esto sugiere que Magdalena no era una simple acompañante.
Era una líder intelectual. Alguien que entendía los misterios de Jesús mejor que Pedro. Y eso, en una sociedad patriarcal, era peligroso. Por eso había que borrarla. Pero no hace falta irse a los evangelios prohibidos para ver su importancia. Solo hay que leer con atención los evangelios aceptados. Piensa en el momento más importante del cristianismo, la resurrección. Cuando todos los hombres, incluido Pedro, habían huido por miedo a los romanos, ¿quién estaba al pie de la cruz? Ella. ¿Quién fue al sepulcro cuando aún estaba oscuro? Ella. Y lo más importante, ¿a quién eligió Jesús para aparecerse por primera vez? No fue al Papa, no fue a Pedro, no fue a Juan. Fue a María Magdalena. Ella fue la apóstol de los apóstoles. La encargada de dar la noticia a los hombres. Sin su testimonio, el cristianismo no existiría hoy. Jesús le dio la primicia mundial de su victoria sobre la muerte. Si fuera una figura secundaria o una pecadora pública cuya palabra no valía nada en la corte romana, ¿por qué Jesús le confiaría la misión más vital de la historia? Durante siglos, la historia intentó convertirla en una advertencia moral sobre la lujuria. Pero la arqueología y los textos nos revelan a una mujer que fue mecenas, discípula avanzada y la primera predicadora de la resurrección. Quizás la verdad que intentaron borrar no es que estuviera casada o tuviera hijos, como dicen las novelas. Quizás la verdad peligrosa era mucho más simple, que una mujer fue la discípula más capaz y fiel de Jesús, y que la estructura de poder posterior no podía permitir que una mujer tuviera tanta autoridad. Hoy, 1500 años después del error del Papa Gregorio, le devolvemos su lugar. No como la pecadora de Magdala, sino como la torre de la fe. Ahora te pregunto a ti, ¿conocías esta confusión histórica? ¿Crees que la Iglesia ocultó su rol por celos o fue un simple error de interpretación? Déjame tu opinión en los comentarios, el debate está abierto. Si este vídeo te ha abierto los ojos, dale a me gusta para que YouTube se lo muestre a más gente y la verdad se expanda. Y no olvides suscribirte. En el próximo vídeo entraremos en un terreno aún más oscuro. ¿Por qué el libro de Enoc fue expulsado de la Biblia? Activa la campana, porque eso sí que no te lo han contado.